Mi participación en el foro básicamente es como psicóloga en el sentido de poder transmitir de alguna forma la situación y las enseñanzas como metáfora de lo que sucedió en el Holocausto, en el sentido de quién es víctima y quién es víctima de haber abusado a todos sus derechos humanos. Y realmente yo retomo el tema de trata, que sé muy poco, pero que de alguna forma cae dentro de lo que sabemos que es estrés postraumático, todos los que son los desórdenes, y cómo dentro de estos traumas que ellas vivieron en el cautiverio, de alguna forma esto se resignifica, ¿sí? Se transmite a la segunda y tercera generación. Estas chicas, si no tienen tratamiento y si tienen cierta resiliencia, ellas pudieran o no transmitir todo este trauma que vivieron, ¿sí? Hacia su segunda y la tercera generación. Entonces, el trabajo realmente es un proceso primero de detección, un proceso de, como en la Shoah, ¿no? Primero hablar de lo que no se podía hablar, porque en el Holocausto no se podía hablar porque los sobrevivientes sentían mucha culpa y mucha vergüenza, culpa de haber sobrevivido y otros no, vergüenza de que no pudieron hacer nada, de que realmente se sintieron impotentes por lograr salvar a sus gentes y salvarse a sí mismos o salvar a la gente más cercana. De la misma forma, como corolario, yo creo que el tema de la transmisión generacional del trauma también lo vas a ver en varias otras poblaciones. Lo ves en chicas también, que son las chicas de trata de blanca, los ves también en los torturados, los ves en la guerra de Vietnam, en los veteranos de la guerra de Vietnam, en los torturados, que están en el closet, que no hablan de sus experiencias, que sus hijos nunca supieron lo que les está pasando o lo que les pasó, porque también hay un miedo de dañar a sus hijos contándoles estas historias terroríficas. Entonces, yo creo que básicamente es concientizar a la población de que existen todas estas secuelas, felicitar mucho a Rocío Orozco, muchísimo, y a toda su comitiva, felicitar al jefe de gobierno y al del gobierno de la Ciudad de México por todo el esfuerzo que están haciendo para detectar, para educar y sobre todo para hablar de aquello de lo que no se podía hablar. Aquí, de parte del terapeuta hacia la paciente puede haber, fíjate, furia, rabia, envidia. También puede haber culpa. ¿Cómo es que estoy tratando este tipo de temas? Puede haber también una identificación con el agresor. O sea, yo me identifico contigo porque tú estás teniendo el mismo problema que yo. Un abuso dentro de la familia o un abuso de incesto. El terapeuta que también ha vivido esto se identifica con el paciente. Hay mucha vergüenza, hay miedo. Claro que hay miedo cuando tratas unos temas así, porque no vas a saber qué hacer con esto. Y hay una cuestión de lástima. Aquí sí les quiero decir que lástima es aguas con la lástima, porque la lástima es un elemento que lastima mucho más al otro que a ti mismo. Entonces no hay que sobreproteger, no hay que tener lástima, al contrario, hay que empoderar, hay que trabajar con las partes positivas de la persona. Hay que trabajar con sus herramientas. Bueno, tú seguiste viva y mira cómo escogiste poderte liberar y mira cómo fuiste con tu mamá y mira las capacidades que tienes y entonces agarras lo positivo, le das un significado a toda la experiencia traumática y la persona le devuelves a través de esto una autoestima. Un homenaje a un padre que aún vive es un homenaje a la conspiración del silencio. ¿Por qué? Muchos después de la Segunda Guerra Mundial no quisieron hablar de la experiencia y se metieron, por ejemplo, a sentirse avergonzados de no poderse haber rescatado, de no poderse haber salvado, de no poder haber salvado a sus papás. Y cuando empezaban a contarle a la gente, y esto es más o menos en 1945, cuando termina la guerra y muchos reencuentran a familias que vinieron a
a Argentina, Paraguay, a Uruguay, a Estados Unidos, a La Habana. Muchos no quisieron hablar, y aquí hay muchas razones por las que no quisieron hablar. Una de ellas es de que la gente devaluaba ese tema y decían, tú no pudiste haber pasado esto, eso no pudo haber sucedido. Entonces se sentían tan aisladas y tan devaluadas porque la gente no quería oír cosas malas. Acuérdense que nosotros siempre queremos oír cosas buenas, y cuando tienes una amiga que se queja de que tiene dolencias, que le suena con el marido, realmente prefieres oír cosas buenas. Pues este mismo síndrome dinámica pasó con los sobrevivientes del Holocausto, que se sintieron tan devaluados que les dio vergüenza y se quedaron callados. Y sus hijos, y esto Raquel lo ha trabajado muchísimo, sus hijos se quedaron callados, y sus hijos nunca en la vida supieron lo que los papás habían vivido. Hasta que empezamos a hacer las entrevistas, finalmente se me enchina el cuerpo, es cuando al valorar, sentar a la persona enfrente de ti y decirle, ¿me puedes enseñar el número que te grabaron en Auschwitz? Y se subían la blusa para enseñarte el número. Bueno, los hijos lloraban porque en su vida el papá había reconocido esto ni enfrente de sus hijos, y sus hijos iban a repetir esto más adelante, pero no se daban cuenta por qué. Y el hecho es de que repetimos cosas que no sabemos, y de la misma forma es una metáfora. Y termino diciendo, por la indiferencia, no hay que ser indiferentes, no hay que ser aquel observador pasivo. Y aquí leo un título que tiene que ver con el arzobispo Niemeyer, que dice, primero vinieron por los comunistas y no dije nada porque yo no era comunista. Después vinieron por los obreros sindicalizados y no dije nada porque yo no era sindicalizado. Después vinieron por los judíos y yo tampoco dije nada porque yo no era judío. Después vinieron por los católicos y tampoco dije nada porque yo era protestante. Luego vinieron por mí y ya no había nadie que hablara por mí. Y este lo dice el arzobispo Niemeyer. Y termino diciendo, dejemos de ser cómplices y observadores pasivos. Y cito a John Donne en el comienzo de la novela de Ernest Hemingway. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esa novela que se llama ¿Por quién doblan las campanas? El tema es la Guerra Civil Española. Y la verdad se lo recomiendo muchísimo. Y John Donne dice al principio, dice, no man is an island, o sea, ningún hombre es una isla. Ningún hombre es una isla totalmente en sí. La muerte de mi prójimo es mi propia muerte. Por eso, nunca mandéis a preguntar por quién doblan las campanas, a que doblan por ti. Muchas gracias.